Hola, mi nombre es Michelle Sámano, soy alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el día de hoy vamos a hablar sobre el Programa Nacional de Hidratación Oral, Vida Sueroral y su mecanismo de acción. Vamos a comenzar definiendo qué es la deshidratación. La deshidratación se define como el estado clínico consecutivo a la pérdida de líquidos y solutos del cuerpo humano. La deshidratación es una de las causas más comunes de la consulta en el servicio de urgencias de pediatría. La mayoría de veces es consecuencia de alguna otra patología y por ende nuestro enfoque debe ser global al tratar la enfermedad causante de la deshidratación o la deshidratación por sí sola. Existen dos tipos de causas para la deshidratación: el incremento en las pérdidas, las cuales pueden ser intestinales como el vómito, diarrea, sondas, fístulas intestinales, etc. Y extraintestinales como pueden ser quemaduras, uso de diuréticos, diuresis osmótica, poliuria, fiebre, entre otras. También puede existir una falta de aporte, ya sea por vía oral o por vías parenterales. Durante la valoración de un paciente deshidratado debemos de poner especial atención en tres aspectos. Primero, establecer el grado o severidad de la deshidratación. En segundo lugar, vamos a determinar el tipo de deshidratación, así como sus complicaciones. Y por último, vamos a planear la forma en que vamos a rehidratar a nuestro paciente. Tenemos que la forma más objetiva para establecer el grado de deshidratación es el peso corporal. Por ejemplo, en caso de contar con un peso previo de referencia, se debe calcular el déficit de líquidos de acuerdo con el peso al momento del ingreso. Ejemplo, si tenemos un lactante de 8 meses de edad que acudió a consulta 2 días antes y se le determina un peso de 8 kilos y hoy regresa con datos clínicos de deshidratación con un peso de 7.3 kilos, entonces nuestro paciente tiene un déficit de líquidos de 0.7 kilos y una deshidratación de 8.7%. ¿Sabías tú que la primera causa de deshidratación en México y el mundo es la diarrea aguda, con 1.000 millones de episodios anuales y más de 2.5 millones de muertes secundarias a deshidratación? Cabe mencionar también que una revisión sistematizada demostró que los tres datos clínicos más importantes para identificar la deshidratación son el llenado capilar prolongado, la turgencia de la piel y el patrón respiratorio. Pasando a hablar del tratamiento, la Organización Mundial de la Salud específicamente recomienda tres tipos de planes a seguir con base en los datos clínicos que presente el niño. El plan A en pacientes sin deshidratación o con una deshidratación leve, el plan B en casos con deshidratación moderada y el plan C en enfermos con choque. Del lado izquierdo de nuestra pantalla podemos observar este cuadro, el cual nos va a ayudar a escoger qué tipo de plan es el más conveniente para nuestro paciente dependiendo en qué estado se encuentre. Vamos a observar, por ejemplo, si tiene sed, el estado general de sus ojos, de la boca, de la lengua, la respiración. Vamos a explorar la elasticidad de la piel, el pulso, el llenado capilar, la fontanela en lactantes, entre otras cosas. Suponiendo que vemos sed, vamos a ver si es una sed normal, lo cual nos va a indicar que nuestro paciente está bien hidratado. Si es una sed aumentada, bebe con avidez, entonces nuestro paciente se encuentra deshidratado. Si es una sed tan intensa que ni siquiera nuestro paciente puede beber agua, entonces se encuentra en un estado muy severo o con choque hipovolémico. Dependiendo de qué tipo de plan le vamos a dar, vamos a ver lo que consta cada plan. El plan A consta de adiestrar a los familiares para que apliquen el ABC del tratamiento. ¿Qué significa ABC? La A es por alimentación constante, la B es por bebidas abundantes y la C es por consulta educativa. También tenemos que se le va a dar media taza de la fórmula propuesta por la OMS en caso de niños menores de un año, la cual consta de sodio 90.000 equivalentes, potasio 20.000 equivalentes, bicarbonato 30.000 equivalentes, cloro 80.000 equivalentes y glucosa 111.000 equivalentes. En caso de que el niño sea mayor de un año, se le puede dar una taza. Pasando al plan B, este consiste en la hidratación por vía oral. Se administrarán 100 mililitros por kilo de peso de fórmula en dosis fraccionadas cada 30 minutos durante 4 horas, recordando que el plan B se da en casos de una deshidratación moderada. Pasando a nuestro plan C, se inicia en pacientes con deshidratación grave o en estado de choque. Aquí vamos a administrar solución Hartmann o solución fisiológica
al 0.9% por vía intravenosa en dosis de 50 mililitros por kilo de peso durante la primera hora y 25 mililitros por kilo por hora durante la segunda y tercera hora. Diversas revisiones han comparado la eficacia entre la hidratación intravenosa y la hidratación oral en pacientes con deshidratación leve a moderada, secundaria a diarrea aguda, por ejemplo, y hasta el momento no se han encontrado diferencias significativas en lo que respecta a la reposición de líquidos. El costo podría ser la diferencia más importante, pero ninguna otra. Cabe mencionar también que la primera fase de rehidratación se debe llevar a cabo en los primeros 30 a 60 minutos. El objetivo de esta fase es la restitución rápida de la depleción del volumen circulante en pacientes con un choque hipovolémico. Después se inicia la segunda fase a cabo dentro de 1 a 9 horas de iniciar la hidratación del paciente. La finalidad es la restitución parcial del déficit del espacio extracelular y del estado ácido-base. La tercera fase se lleva a cabo en las horas 9 a 24 de haber iniciado la hidratación. El objetivo de esta última fase es restituir los volúmenes de los compartimientos de líquido extracelular e intracelular, así como del estado ácido-base. Pasando a hablar del programa de hidratación oral y de su historia, tenemos que con el objeto de disminuir la mortalidad por diarrea en niños menores de 5 años con la aplicación masiva de la hidratación oral, se inició un programa nacional de hidratación en México. En 1959 a 1961 en el Hospital Infantil, a 1961 en el Hospital Infantil de México por los doctores Joaquín de la Torre, Jorge Larracilla y Jorge Olarte en el Centro de Hidratación Oral Voluntaria del Servicio de Lactantes, con el apoyo del director, el doctor Federico Gómez, de la OMS y de la Oficina Sanitaria. Se trataron 508 casos deshidratados por diarrea con excelente resultado en el 90.9% de los casos. Posteriormente, en 1981, la hidratación oral se empleó en el Centro Médico Nacional del IMSS por Palacios y colaboradores. Este año se trataron 3.165 niños con diarrea con un buen resultado en el 91.3% de los casos. En 1983, la Organización Mundial de la Salud recomendó enfáticamente su empleo y propuso una fórmula antes mencionada que se usa en todo el mundo. Al cabo de 50 años, el panorama epidemiológico en México es notoriamente diferente, pues basta mencionarles que la primera causa de muerte el primer año de vida era por diarrea y que ésta ordinariamente se acompañaba de desnutrición en los niños. Sin embargo, la mejoría de las condiciones de salud de la población, especialmente de la niñez y toda la atención que a ésta se le dio, ha incrementado su esperanza de vida. También les mencionaba que a mediados del siglo pasado, la deshidratación constituyó la primera causa de morbilidad y mortalidad en México, particularmente en los primeros años de vida y en especial en la población más desprotegida, por ejemplo los que viven en la pobreza o con carencias. En esta época el tratamiento de elección para corregir la deshidratación por diarrea aguda, en especial en el cólera, consistía en el empleo de soluciones hidroelectrolíticas por vía endovenosa, y una vez corregida la deshidratación, algunos médicos solían complementar la hidratación por vía oral, empleando diversas combinaciones de agua y electrolitos. Pero a partir de la respuesta favorable obtenida en nuestro estudio de 1959, se empezó a confirmar el éxito de la hidratación por vía oral en la corrección de la deshidratación en niños con diarrea y a comprobar que con el suero oral había una disminución progresiva de las complicaciones y la mortalidad por gastroenteritis. Para el año de 1995 ya había una disminución en México de la mortalidad por diarreas en el 95% de los pacientes, o sea, casi 100%. Pero ¿sabías tú que México es el pionero de la hidratación oral? También cabe mencionar que con la generalización del empleo de la hidratación oral, la mortalidad por diarreas en menores de 5 años disminuyó del año 1950 al año 1993 en un 96%, o sea, muy significativamente. Pasando a hablar del Vidasuero oral. Vidasuero oral es una fórmula en polvo que favorece la reposición de líquidos en forma inmediata, evitando la deshidratación ya que contiene sales de sodio, potasio, cloro, citrato, además de glucosa, vitales para el buen funcionamiento del organismo.
sobre todo durante una enfermedad aguda diarreica. Esta es la definición dada por el IMSS en su página oficial de gobierno. La fórmula del Vidasuero oral contiene cloruro de sodio 3.5, citrato trisódico dihidratado 2.9, cloruro de potasio 1.5, glucosa 20. Al ser disuelto en un litro de agua proporciona sodio 90, cloro 80, potasio 20, citrato 10 y glucosa 111 con un pH entre 7 y 8. La hidratación oral es un procedimiento utilizado desde hace varios años y recomendado por la Organización Mundial de la Salud desde 1971. Esto también lo podemos encontrar en la página de gobierno sobre Vidasuero oral. También tenemos una serie de indicaciones que se le da a la población para preparar la Vidasuero oral. Primero, lavar las manos. En segundo lugar, hervir el agua por 5 minutos a partir de que empiece a burbujar o usa agua purificada. 3. Dejar enfriar y medir 1 litro de agua. 4. Vaciar un sobre de Vidasuero oral en el agua y disuelve el polvo. 5. Sirve el suero en una taza y da con una cuchara o con un gotero. 6. Desecha después de 24 horas y prepara uno nuevo. Tenemos que la fórmula de rehidratación de la OMS empacada en sobres utiliza como sustrato la glucosa en proporción con el sodio. Contiene potasio para reemplazar las pérdidas y citrato trisódico para corregir la acidosis. En este cuadro podemos observar cuáles son las concentraciones y los componentes recomendados 100% por la OMS para la rehidratación y podemos compararlo con lo que contiene el Vidasuero oral viendo que es un suero bastante completo. Pasando al mecanismo de acción. Tenemos que la base fisiológica de la hidratación oral es el transporte acoplado de sodio y nutrientes. ¿Qué nutrientes? Pues la glucosa, la galactosa, aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos, etc. Todo esto a través de la membrana del borde en cepillo del enterocito gracias a una proteína cotransportadora. Este transportador, que es específico para cada nutriente, tiene además la capacidad de ligar un ion sodio en otro sitio de acople, formando así el complejo transportador nutriente sodio en relación 1:1. Todo esto facilita y hace más eficiente la absorción del sodio, pero también beneficia la absorción del nutriente gracias a los gradientes eléctrico y de concentración que entre los espacios extra e intracelular se generan como consecuencia del trabajo de la socio-potasio ATPasa a nivel de la membrana basolateral del enterocito, los cuales agilizan el movimiento del complejo desde el lado luminal de la membrana al citoplasma. Podemos observar aquí un dibujo en el que del lado izquierdo tenemos al sodio y a la glucosa, así como el agua. Aquí, tanto el sodio como el nutriente se separan del transportador. Cuando entran, tenemos la glucosa y el sodio, entran juntos, pero se separan del transportador. El nutriente, que es la glucosa, pasa a través de la membrana basal al espacio intersticial y a la microcirculación para llegar después al hígado o a las células de la economía. El sodio, sin embargo, que es el que vemos en la parte de abajo, es transportado al espacio intercelular amplio por la sodio-potasio ATPasa. Así se produce por ósmosis movimiento de agua desde la luz intestinal, que es la parte izquierda, a través de los orificios en las uniones firmes intercelulares, que son las que están señaladas con una flechita en un recuadro rojo. Estas pueden ser por vía paracelular o también por las fenestraciones de la membrana apical, por vía transcelular al intersticio capilar. El movimiento de agua por arrastre lleva consigo mismo otros micro y macronutrientes hacia la circulación. Aquí podemos observar cómo tenemos el agua del lado izquierdo, pasa por la vía paracelular y arrastra lo que tenemos, por ejemplo, el sodio, el potasio y el cloro, que también se encuentra en esa vía. Al momento de llegar el agua por arrastre, como ya mencioné, lleva consigo otros micro y macronutrientes hacia la circulación.
Y así es como funciona el mecanismo de acción del suero. En conclusión, en la actualidad la rehidratación apunta a tres objetivos importantes. El primero, la prevención de la deshidratación en niños con diarrea o los niños no deshidratados. En segundo lugar, la prevención de la desnutrición para evitar complicaciones como infecciones agregadas, diarrea persistente, etc. Y tres, tratamiento de la deshidratación. En la actualidad también se considera que la rehidratación es exitosa en más del 90% de los casos y es el tratamiento único de la diarrea aguda líquida sin o con algún grado de deshidratación. Aquí les dejo la bibliografía que se basa en varios artículos y en las páginas de gobierno. Y eso sería todo por mi parte. Espero hayamos aprendido algo juntos y muchas gracias.